Un río se puede considerar una fuente de calor, el océano se puede considerar una fuente de calor, un lago se puede considerar una fuente de calor. Para cada temperatura existe una fuente de calor diferente. Es decir, si yo digo, por ejemplo, tengo 1000 grados centígrados, ¿qué quiere decir? Que voy a tener una fuente de calor de 1000 grados centígrados, que por más que le saque calor o le dé calor, siempre va a estar a 1000 grados centígrados. Quizás puede ser una llama, ¿no? La combustión de una llama, una reacción química. Esa puede ser mi fuente de calor. Los que se llaman las fuentes frías, generalmente, que son las fuentes de baja temperatura, son lo que usualmente se utiliza en la, digamos, en la práctica, ¿no? Desde el punto de vista ingenieril, para hacer funcionar lo que vamos a ver hoy, las máquinas térmicas y demás, son las fuentes que yo tengo disponibles, es decir, un río, un lago, un océano o directamente la atmósfera. Bueno, máquina térmica. ¿Qué es una máquina térmica? Eh, Vimos que el trabajo se puede convertir fácilmente en otras formas de energía. Es decir, ¿cuál es el ejemplo más sencillo? Yo puedo frotar mis manos, por ejemplo. Si froto mis manos, haciendo trabajo, genero calor, muy sencillamente. Al caminar, genero calor. O sea, constantemente, porque hay un hecho que es la fricción, que estamos generando calor. Es decir, que el trabajo se puede convertir fácilmente en calor, por ejemplo. O, por ejemplo, energía potencial o en energía cinética, etc. Ahora, no es tan fácil convertir otras formas de energía en trabajo, como por ejemplo el calor. No es fácil ahora, si tengo calor, obtener trabajo. No es un proceso natural, digamos. Es decir, se concluye que el trabajo se puede convertir en calor de forma directa, es decir, por el hecho solamente de caminar uno está generando calor, y por completo, es decir, todo el trabajo lo puedo convertir todo en calor. Pero no puedo convertir el calor en trabajo sin usar algún dispositivo especial. Ese dispositivo que transforma calor en trabajo se llama máquina térmica. Es decir, una máquina térmica es un dispositivo mecánico que me permite a partir del calor obtener trabajo. Una definición termodinámica de máquina térmica dice que una máquina térmica intercambia calor con el medio, entrega trabajo al medio y además hace que el sistema efectúe ciclos en el sentido termodinámico. Es decir, el sistema va a hacer ciclos, por lo tanto va a partir de un estado inicial y después de hacer ciertas transformaciones va a volver al punto inicial. ¿Y qué va a hacer? Va a intercambiar calor y trabajo con el medio. Esa es una máquina térmica desde el punto de vista termodinámico. ¿Cuál es una definición más técnica, más práctica, digamos, de una máquina térmica? Bueno, una máquina térmica es una máquina que consume combustible, que lo quema, al consumirlo lo quema con el aire, lo cual genera un calor, y entrega un trabajo. En la máquina térmica los procesos se repiten periódicamente, es decir, sería por ahí decirlo desde un punto de vista no termodinámico, sino de un punto de vista más mecánico. Y acá tenemos un esquema de lo que sería una máquina térmica. Tengo una máquina térmica que funciona entre dos fuentes, una fuente de alta temperatura y una fuente de baja temperatura. De la fuente de alta temperatura le llega un calor a la máquina térmica y la máquina térmica de ese calor entrega un trabajo al medio y entrega otro calor más chico a una fuente fría de baja temperatura. La fuente caliente y la fuente fría son el medio, junto con el trabajo que sale, ¿no? Bueno, generalmente las máquinas térmicas que funcionan, como les decía recién, usan como fuente fría lo que te disponemos a menudo. Es decir, un barco, ¿cuál va a ser la fuente fría? Y el agua de mar. Toma agua de mar, refrigera los motores y la vuelve a tirar. Entonces su fuente fría es el agua de mar. El automóvil que conducen ustedes, ¿cuál es la fuente fría? Y la atmósfera. Tiene un radiador adelante digamos, detrás de la parrilla que intercambia calor con el aire que circula. Bueno, obviamente, un avión también es la fuente fría, una central térmica, como por ejemplo acá la 9 de julio, toma agua de mar
a través del espigón, toma agua por medio de un conducto que va hasta dentro de la central, refrigera las máquinas y vuelve a tirar el agua a una temperatura más elevada, es decir, porque recibió ese calor de salida, de vuelta al océano. Y lo mismo sucede con si tengo un río, un lago, etcétera. Profe, una consulta. Sí, ¿Siempre una máquina térmica consume combustible? o sea, no necesariamente necesita una fuente de calor. Esa fuente de calor se la podés dar quemando un combustible o se la podrías dar, no sé, de alguna otra manera. Ahora no se me ocurre cuál en forma eh, inmediata, pero digamos, mientras que vos le puedas dar una fuente de calor, por ahí podés hacer, bueno, de hecho una combustión es una reacción química, ¿no? Una reacción química entre un combustible y un comburente. Esa reacción química libera, ¿qué libera? Libera calor y libera agua y bueno, libera gases de combustión, obviamente. Eh, Esa es la fuente de calor. Ahora, si vos tenés otra fuente que entregue el calor, podría funcionar. Es decir, yo podría hacer una máquina térmica que tenga una resistencia eléctrica, por ejemplo, ¿no? Eh, y que esa resistencia eléctrica sea la que me entregue calor adentro de la máquina. Eh, Sin necesidad de haber una combustión. Hay prototipos, digamos, de motores. Hay uno que creo que se llama Stirling, que trabaja, digamos, con una fuente de calor externa, digamos, una cosa así como una resistencia, por ejemplo. Eh, y en ese caso la fuente de calor no es un combustible. Eh, digamos, a ver, eh, podría ser tranquilamente una reacción nuclear, digamos, ¿no? La fuente de calor. En ese caso no es una combustión. Obviamente que sería algo medio descabellado, ¿no? Porque habría que tenerlo controlado y demás. Generalmente cuando uno usa una reacción nuclear en un motor, lo que usa la reacción nuclear es para generar vapor. Y de agua, el vapor de agua que se genera por la reacción nuclear es el que se utiliza después como fuente de calor en la máquina térmica. Bueno, ahí tenés otro ejemplo, digamos. Una turbina de vapor, una turbina de vapor usa como fuente de alta temperatura, es decir, como fuente caliente, el vapor. El vapor vos lo podés generar quemando combustible o lo podés generar, por ejemplo, con una reacción nuclear. Eso igual lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que es el ciclo Rankine y cómo se genera el vapor. No sé si se aclaró un poco la duda. Bueno, em, ¿se escucha, chicos? Sí, Sí, profe, profe, se se escucha. escucha. Sí, sí. Ah, ok, ok. Bueno, entonces, esquemáticamente, este mismo esquema que acá, digamos, yo saqué una fotografía del libro, lo podemos poner como que tenemos una temperatura, una fuente de calor 1 a una temperatura elevada, una fuente fría, una fuente de calor 2 a una temperatura menor, tal que T1 obviamente es mayor que T2. Voy a tener una máquina térmica, obviamente esto es un esquema, en donde entregar calor a la máquina térmica, Q sub 1 mayor a 0, porque lo entrega el medio al sistema. El sistema, que es la máquina térmica, me va a entregar un trabajo al medio, mayor a 0, porque lo entrega el sistema al medio. Y la máquina térmica le va a devolver una cierta cantidad de calor al medio hacia la fuente fría, que es negativo. Es negativo, ¿por qué es negativo? Porque el sistema lo da al medio. Y dijimos que el calor, si lo da el sistema al medio, es negativo. Por lo tanto, como una máquina térmica hace ciclos termodinámicos, la variación de energía interna, ¿no? En el ciclo vale cero, lo que vimos hace un rato, ¿no? Entonces, si la variación de energía interna vale cero, el calor es igual al trabajo, aplicando el primer principio, porque delta U me queda cero. Entonces, ¿el calor qué es? Es Q1 más Q2. Q1 más Q2 tiene que ser igual al trabajo, esto es el primer principio, ¿no?
aplicado a la máquina térmica. Bueno, obviamente ese Q2 va a ser negativo, por lo tanto me va a quedar que Q1 menos Q2 es igual a L. Q2 es negativo porque sale de la máquina térmica, lo que les decía recién. Bueno, bueno, justamente acá tenemos el ejemplo que recién les decía, ¿no? Es decir, tengo una caldera que a la caldera le entrego calor. El calor, ¿cómo se lo entrego a esa caldera? Bueno, puede ser por una combustión en un horno, ¿no? Una combustión de carbón, una combustión de gas, una combustión de fuel oil, una combustión de cualquier derivado de petróleo, o puede ser una reacción nuclear. Yo le entrego calor a la caldera. En la caldera se genera vapor, el vapor se expande en una turbina. Entonces, esa turbina me genera o me entrega trabajo. Esta es la salida de trabajo del sistema. Mi sistema acá sería todo esto. Este sería mi sistema. Yo le entrego calor de una fuente caliente, el sistema me entrega calor a una fuente fría y trabajo, que es lo que está dibujado acá. Ese trabajo, tengo que usar un porcentaje de ese trabajo que sale de la turbina para mover una bomba en particular, que es este rulo que hace acá el autor. Es decir, parte del trabajo que sale lo vuelvo a meter en la máquina térmica para mover una bomba. Bueno, no me quiero meter demasiado detalle acá porque esto lo vamos a ver, ya les digo, en la segunda parte de la materia. Pero bueno, básicamente acá ya tenemos más que un esquema, algo un poco más real de una máquina térmica, ¿no? En donde tenemos una turbina, que es la encargada de generar trabajo, un condensador, en donde el vapor de agua se va a transformar nuevamente en agua, y una caldera que va a vaporizar ese agua para que se expanda en la turbina. Y una bomba que es la que aumenta la presión. Pero bueno, no quiero entrar demasiado en detalle, porque les digo, esto lo vamos a ver en la segunda parte de la materia. Veámoslo como un sistema en donde se le entrega calor y el sistema me entrega trabajo. Bueno, es obvio que toda máquina tiene un cierto rendimiento. El rendimiento o eficiencia térmica es lo que se define como lo que yo obtengo en función de lo que invierto. Eso en todos los aspectos, ¿no? O sea, cuando uno habla de rendimiento, habla en definitiva de eso, ¿no? En cualquier aspecto, ya sea desde el punto de vista de ingeniería mecánica o de otra cosa. Pero rendimiento, en este caso, la eficiencia térmica o el rendimiento térmico de un motor es el trabajo que me da esa máquina térmica en función del calor que yo le tengo que entregar. Bueno, no sé, lo leemos de acá el texto, pero es más o menos lo que les dije, supongo. La salida neta de trabajo de una máquina térmica es siempre menor que la cantidad de entrada de calor, es decir, solo parte del calor transferido a la máquina térmica se convierte en trabajo. Es decir, yo no puedo entregar 100 unidades de calor a la máquina y obtener 100 unidades de trabajo. Si esto es calor, por ejemplo, no puedo obtener 100 de trabajo. Esto es imposible. Es decir, solo parte de ese calor se convierte en trabajo. La fracción de la entrada de calor que se convierte en salida de trabajo neto es una medida del desempeño de la máquina térmica y se llama eficiencia. Es decir, cuando más cantidad de ese calor que meto se transforma en trabajo, es mayor la eficiencia. Si yo pongo 100 unidades de calor y salen 100 unidades de trabajo, ¿cuál sería la eficiencia térmica? Sería del 100%. Sería 1, claro. Es una eficiencia que obviamente no existe ni para ninguna máquina, ni siquiera una máquina eléctrica que tiene una eficiencia térmica muy buena, no existe ninguna máquina real que tenga una eficiencia del 100%, porque existe la fricción, el rozamiento, ¿no? Bueno, la eficiencia térmica en particular, que es lo que estamos hablando acá, es la salida de trabajo neto sobre la entrada de calor. Por lo tanto, el trabajo neto, ¿qué es? El trabajo neto es el calor que entra
menos el calor que sale, ¿no? Si vemos, volvemos una diapositiva para atrás, el calor que entra menos el calor que sale, Q1 menos Q2, eso es el trabajo, L. Entonces, el calor que entra menos el calor que sale es el trabajo, dividido el calor que entra. Dividido el calor que entra, perdón. El calor que entra. Por lo tanto, bueno, simplifico calor que entra con calor que entra y esto es igual a lo como está expresado ahí, a 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Ese es el rendimiento térmico de cualquier máquina térmica. Entonces, acá veamos con un dibujito más o menos lo que estamos hablando. Tengo una fuente caliente y tengo una fuente fría, ¿no? Obviamente son las mismas fuentes. Y tengo dos máquinas térmicas trabajando entre las mismas fuentes. Máquina térmica 1, máquina térmica 2. La máquina térmica 1 recibe 100 unidades de calor, 100 kJ. La máquina térmica 2 recibe 100 kJ. Calor de entrada, los dos son iguales, ¿no? Ahora bien, la máquina térmica 1 aprovecha esos 100, 20 los transforma en trabajo. Y va a desechar, obviamente, 100 menos 20, tiene que desechar 80. Este es el calor de salida. La máquina térmica 2, de los 100, aprovecha 30 y desecha 70. ¿Cuál es el rendimiento? Bueno, si hacen la cuenta, el rendimiento de este es el calor de salida, ¿no? El rendimiento de la máquina térmica 2 es más alto, es del 30%, y de la máquina térmica 1 es del 20%, porque aprovecha 20 de 100 y este aprovecha 30 de 100. Es decir, las dos máquinas funcionan con las mismas fuentes, pero la máquina térmica 2 tiene mejor rendimiento, es mejor máquina, por decirlo de algún punto de vista. Esos valores de rendimiento que ustedes que parecen tan bajos, en realidad son valores reales. Es decir, una máquina térmica real no tiene un rendimiento mucho más alto del 30%. Hay máquinas térmicas con muchas mejoras y demás, las que se utilizan en las centrales térmicas y demás, que se acercan al 50% de rendimiento. Pero no más que eso. El automóvil que tienen ustedes no tiene rendimiento mucho más alto del 30, 30 y pico por ciento. Quiere decir que cada 10.000 pesos que cargan de nafta están usando 300. El resto lo están tirando como calor. No es para amargarle la tarde, pero es así. Bueno, acá hay un ejemplo muy sencillo, en el cual dice, se transfiere calor a una máquina térmica de un horno a una tasa de 80 megawatts, es decir, calor por unidad de tiempo, por eso está Q punto. Si la tasa de rechazo de calor hacia un río cercano es de 50 mega, dice, determina la salida de potencia neta y la eficiencia térmica. Bueno, entonces, el calor entregado de la fuente caliente es 80, el calor entregado hacia la fuente fría es 50, el trabajo es Q1 menos Q2, 80 menos 20 es 30 megawatts. El rendimiento térmico es el trabajo que obtengo sobre el calor que invierto. Obtengo 30 sobre 80 que invierto, es decir que tengo un rendimiento del 37.5%. Ese es el rendimiento de esta máquina térmica. Bueno, ¿se entiende hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? Sí, sí, Yo por mi parte no, profe. vamos bien. Bueno. Bueno, entonces, vamos ya a un enunciado del segundo principio, perdón. Este enunciado es Planck. ¿Qué dijo Planck? Bueno, palabras más, palabras menos, digamos. No es posible una máquina térmica que transforme íntegramente en trabajo el calor que se le transfiere desde una fuente. Es decir, no es posible que obtener una máquina térmica en definitiva con rendimiento igual a 1. Eso es lo que en definitiva está diciendo, ¿no? No puedo obtener que todo el calor se transforme todo en trabajo. Esto es totalmente imposible y viola el segundo principio.
sí es posible, y esto no se refiere al enunciado del segundo principio, a la transformación completa de trabajo en calor. Lo que hoy les decía, es decir, si yo, por ejemplo, acá voy a tratar de hacer un dibujito, agarro sobre una superficie, ¿no? Pongo una pesa, acá pongo un motorcito, con un mecanismo vía la manivela, de tal manera que el motorcito al girar, esto haga un movimiento de izquierda a derecha, ¿no? ¿Se entiende? Al girar el motorcito, está entregando un trabajo, la pesa se mueve de izquierda a derecha. Todo el trabajo que genera este motorcito, ¿en qué se transforma si la pesa se mueve de izquierda a derecha? ¿En fricción? En fricción, Claro. es decir, se tira todo, y la fricción termina siendo calor, en definitiva. Entonces, ahí sí estoy viendo que lo más normal o lo más que sucede en la naturaleza, que como le decía hoy, al caminar sucede en su automóvil cuando roza contra el aire, cuando se frotan las manos, está continuamente sucediendo en la naturaleza transformar todo el trabajo en calor. Eso es totalmente posible. Lo que no es posible es la inversa, es decir, transformar todo el calor en trabajo, que eso es lo que dice el enunciado de Planck. No puedo tener una máquina térmica que me transforme todo el calor en trabajo. Todo el calor que viene de una fuente de calidad, de alta temperatura. Entonces, ¿qué conclusiones puedo sacar de este segundo principio? Bueno, la primera, obviamente, no es posible la transformación completa de calor en trabajo. La otra es que tiene que aparecer un calor Q2 que sea distinto de cero, es decir, como este Q1 no lo puedo transformar todo en trabajo, tiene que seguir un porcentaje de ese Q1 y pasar a una fuente fría, que ese es Q2. Por lo tanto, Q2 tiene que ser distinto de cero, no puede ser cero. Entonces, el trabajo tiene que ser menor a Q1. Y obviamente de ahí podríamos sacar la conclusión que el rendimiento siempre tiene que ser menor a 1, ¿no? Obviamente. El rendimiento térmico de una máquina térmica siempre tiene que ser menor a 1. Ahora bien, el calor, y esta es otra conclusión que podemos sacar, es que el calor es una energía de menor calidad que el trabajo. Por eso hoy al principio les decía que el segundo principio es cualitativo. El primero es cuantitativo porque habla de cantidades, y el segundo es cualitativo porque habla de calidades. Es decir, si yo tengo si yo tengo trabajo, puedo obtener todo calor. Pero si yo tengo calor, no puedo obtener todo trabajo. Entonces, ¿qué es más difícil de tener? Trabajo. Como digamos, ¿qué es lo más costoso de tener? Trabajo. Por lo tanto, el trabajo es de mayor calidad. Es una energía de mayor calidad. Bueno, igual esto ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Se va a ir afianzando, digamos, cuando vayan viendo las cosas, pero en definitiva estamos diciendo eso. Si yo tengo trabajo, puedo obtener calor. Ahora, si tengo calor, no puedo obtener todo trabajo. Bueno, algo que entra dentro de la clasificación de las máquinas térmicas son los refrigeradores y bombas de calor. ¿Cuál es la diferencia entre lo que veníamos viendo como una máquina térmica y un refrigerador o una bomba de calor? Bueno, que en la máquina térmica, esta no la vamos a poner porque si no les va, bueno, cualquiera de estas, la máquina me entrega un trabajo positivo que le entrega al medio. Es decir, un motor es una máquina térmica. O sea, el motor del automóvil, el motor de la cortadora de pasto, a explosión, ¿no? Una turbina de un avión. Son todas máquinas térmicas porque en definitiva me están entregando trabajo. Ahora, hay otras máquinas térmicas que en realidad yo les tengo que entregar trabajo para que hagan el movimiento inverso del calor. Es decir, que en vez de que el calor pase de la fuente caliente a la fuente fría, como sucede en una máquina térmica, ¿no? Obviamente que en el medio está la máquina térmica y sale trabajo, pasa de la fuente caliente a la fuente fría y en el medio un porcentaje se transforma en trabajo, puede suceder que yo tengo una máquina que haga al revés. Es decir, que
yo le entregue trabajo, o sea, al medio le entrega trabajo, W, y la máquina me pasa calor de la fuente fría a la fuente caliente. Y eso es lo que se conoce como refrigerador o bomba de calor también. Son cosas distintas, ahora vamos a ver la diferencia, pero es eso. O también recibe el nombre de máquina térmica frigorífica. Es decir, ¿qué es? Básicamente, bueno, es una heladera. Una heladera o el aire acondicionado de sus casas, o el aire acondicionado del auto, digamos un frigorífico donde está mantenido el pescado congelado, etcétera. Cuando van al supermercado, la heladera donde está la leche, todos, bueno, son todo el mismo ejemplo. Son máquinas térmicas frigoríficas. En ese caso yo le tengo que dar trabajo a la máquina para sacar calor de la fuente fría y tirarlo en la fuente caliente. Bueno, a ver qué dice acá. Se sabe que el calor se transfiere desde medios a temperatura alta hacia los de temperatura baja. Este proceso de transferencia de calor ocurre en la naturaleza sin ningún dispositivo. Sin embargo, el proceso inverso no puede ocurrir por sí mismo. Era el ejemplo que les di hoy al principio de la taza de calor. Es decir, yo pongo la taza de café arriba de la mesa, con el café caliente, se enfría y es algo que ocurre en la naturaleza por sí mismo. Ahora, no puede pasar lo inverso solo. Es decir, yo no puedo poner la taza fría arriba de la mesa y venir al rato y tomarme el café caliente. Eso solo no va a suceder. La transferencia de calor de un medio que se encuentra a baja temperatura hacia otro que se encuentra a una temperatura más alta requiere un dispositivo especial llamado un refrigerador o máquina térmica frigorífica. ¿Está? Es decir, en ese caso yo le entregaría, por ejemplo, tendría la taza acá, esta sería mi taza de café, por ejemplo, y yo tendría una máquina que sacaría calor del ambiente y me calienta la taza. ¿Está? Bueno, eso es una máquina térmica frigorífica. Bueno. Básicamente esto sería el esquema similar al que estábamos viendo. Es decir, ahora yo tengo la fuente caliente, tengo la fuente fría. La fuente caliente obviamente está a mayor temperatura que la fuente fría. Ahora bien, yo pongo una máquina frigorífica de manera tal que le entrego trabajo a la máquina, o sea, el medio le entrega trabajo al sistema, que es la máquina térmica, y la máquina térmica saca calor de la fuente fría y le entrega calor a la fuente caliente. Es decir que la entrada requerida, o sea, lo que me requiere la máquina, es trabajo. Lo que me da la máquina es, que es lo que yo deseo, me saca calor del espacio refrigerado. Es decir, ese espacio refrigerado puede ser el gabinete de mi heladera, por ejemplo. O ese espacio refrigerado puede ser mi casa en verano. Entonces, el aire acondicionado de mi casa en verano lo que hace, saca calor del espacio frío, que es mi casa, y lo tira al ambiente, que está a mayor temperatura que mi casa. Afuera hace 40 grados y dentro de mi casa hace 20. ¿Qué tengo que invertir para eso? Le tengo que entregar trabajo. Es decir, en este caso tengo que tener un motorcito eléctrico enchufado a la red eléctrica que hace girar la máquina térmica. Bueno. De vuelta, ¿no? No vale la pena que entremos en detalle. Yo acá, por ahí, para que vayan teniendo una idea de lo que estamos hablando, estamos viendo los aparatos, los equipos que forman esa máquina térmica. Es decir, esa máquina térmica, que acá es un simbolito nada más, en realidad está formado por un compresor, un condensador, una válvula de expansión y un evaporador. El evaporador es el encargado de sacar calor del espacio refrigerado. El condensador es el encargado de tirar calor al ambiente caliente. No sé si ustedes algunos habrán prestado atención, por ejemplo, en la heladera de sus casas, que en la parte de atrás, la heladera tiene como una especie de cañitos negros con un aletado, unas chapitas. Bueno, no sé si alguno prestó atención a eso. Eso es el condensador de la heladera. Por ahí adentro, de esos cañitos negros, que son muy finitos, circula un fluido refrigerante. ¿Quién lo hace mover al fluido de ese refrigerante? Un compresor. Ese compresor es movido por un motor eléctrico, que tiene la heladera, obviamente.
es lo que le llaman la bocha de la heladera, que está detrás, abajo generalmente. Una bocha negra, si alguno miró la heladera abajo atrás, tiene una bocha negra que es un motor eléctrico con un compresor, todo en una unidad sellada. Eso lo que hace es circular un fluido refrigerante que se condensa y entrega calor a la atmósfera en la parte de atrás de la heladera y después se expande y saca calor del espacio refrigerado, que generalmente, si tienen una heladera tipo no frost, digamos, está dentro del freezer. En la parte de atrás del gabinete tiene una tapa, se sacan la tapa, se van a encontrar ahí con un aparato que es de donde saca el calor del ambiente. Bueno, ¿se entiende más o menos esto que estamos hablando? ¿O alguno vio estas cosas? ¿Alguna vez tuvo la curiosidad de mirar qué hay detrás de la heladera? ¿O el aire acondicionado de su casa? ¿O del auto? Sí, yo cuando pensé que se me rompió la heladera, me puse a mirar todo a ver si podía arreglar. Y estaba la bocha negra esa, y bueno, toda la parte de atrás de la heladera tiene los cañitos en forma de zigzag, los negros, supongo que será ese Sí. el condensador. Ese es el condensador, tal cual. Hay algunas heladeras que, digamos, que no tienen el condensador expuesto, sino que usan las mismas chapas de los costados pintadas de blanco, que ustedes la ven y no parece nada, pero por dentro de esas chapas disipa ahí el condensador. Es un sistema, digamos, no sé si es más moderno, pero otro sistema, más compacto. Si ustedes tocan las paredes de la heladera van a ver que están bastante calientes en ese sistema. Disipan el calor, te entregan el calor a través de las propias laterales de la heladera. Y no tiene de atrás ese aletado que yo les digo, pero bueno, es algo particular. ¿Hay una pregunta? No. Bueno, la válvula de expansión, yo no me quise ponerle a explicar cómo funciona el ciclo frigorífico, pero básicamente vos tenés una zona de alta presión, que es toda esta parte de acá arriba, y una parte de baja presión. Esto cuando veamos, se lo van a poder entender cuando veamos gases, digamos, bueno, no me sale el nombre ahora, pero la clase que tenemos 2 clases más adelante. Pero básicamente, ¿en qué consiste el ciclo frigorífico, ya que estamos? El compresor aumenta la presión, fíjese, de 120 kilopascales a 800 kilopascales. Si es un compresor, con lo que tiene que trabajar es con un gas, ¿no? El compresor lo comprime a ese gas. El gas llega al condensador a alta presión y, por ejemplo, 60 grados centígrados, y en el condensador, que son esos cañitos que están detrás de la heladera, cede calor al ambiente. Al ceder calor al ambiente, como su nombre lo dice, condensa. Es decir, que baja la temperatura del fluido, por un lado, por ejemplo, de 60 grados a 30 grados, pero a su vez transforma ese gas en líquido. Entonces, hasta acá tengo gas y después del condensador, como su nombre lo indica, tengo líquido. Bueno, ese líquido que sigue por la cañería a alta presión y a 30 grados, llega a una válvula de expansión. La válvula de expansión es algo mecánico, digamos, es un orificio calibrado. ¿Qué es lo que hace? Que el líquido, perdón, que está presurizado, se expande. Y acá sucede algo muy básico, digamos, habrán ustedes visto que si agarran un encendedor de cigarrillo y dejan abierta la salida del gas, en un par de segundos el encendedor de cigarrillo se enfría. O si cuando se pone en aerosol desodorante, digamos, ustedes, o cuando tiran aerosol en sus casas, habrán visto que se enfría. O si tienen un auto a GNC, después de andar en la ruta, si tocan el tanque de gas, el tanque amarillo, van a ver que está frío. Bueno, todo eso sucede porque el gas se está expandiendo. Y cuando hay una expansión, hay una variación en la temperatura del gas, a la presión que corresponda. En este caso, entonces, este líquido se transforma en gas y baja su presión de 800 kilopascales a 120 kilopascales y a una temperatura de 25 grados centígrados. Luego, en el evaporador,
ese líquido que ya está a una baja presión y a una baja temperatura, absorbe calor del espacio refrigerado, que en este caso sería el interior de la heladera, y se transforma en gas. Entonces acá tengo de vuelta gas. Y acá tengo líquido. En realidad, Profe, sí, sí. y ese calor que tomó todo ese QL lo usó para transformarse de líquido a gas. O sea que la temperatura al final no varió. No, la temperatura no varió, porque justamente está produciendo lo que se conoce como es calor latente. Es decir, esto lo vamos a ver, por eso le digo en 2 clases, me estoy adelantando, pero es justamente el cambio de estado. En el cambio de estado la temperatura no varía, sino que la temperatura se mantiene constante. Lo mismo pasa en el condensador. En el condensador, el cambio de estado de gas a líquido sucede a temperatura constante. Primero hay una evacuación de calor que el gas se desrecalienta, por decirlo de alguna manera. Y después ese gas se transforma a líquido a temperatura constante. Lo mismo pasa acá. Se expande, baja la temperatura debido a la expansión y absorbe calor después a temperatura constante porque está produciendo el cambio de estado de líquido a gas. Bueno, es un proceso que, ya les digo, si no vemos lo que tenemos que ver dentro de 2 clases, por ahí me anticipo demasiado en haberles explicado esto ahora. Pero es como funciona un ciclo frigorífico. No sé si se entendió algo. Así funciona el aire acondicionado de sus casas, la heladera, el aire acondicionado del auto o cualquier sistema de estos. ¿Se entendió más o menos? Sí, Digamos, se entendió. de vuelta, es demasiado... no me sale la palabra. Bueno, esperar que lo comprendan ahora sin ver las otras cosas, pero bueno, si entendieron algo de eso, bienvenido sea. Bueno, ¿qué diferencia hay entre lo que le llaman refrigerador o máquina frigorífica y bomba de calor? Bueno, la diferencia fundamental es que en la bomba de calor, mi objetivo es tirar calor a un espacio que ya está caliente. O sea, en la máquina, en el refrigerador, como vimos acá, mi objetivo, ¿qué es? Es sacar calor de un espacio refrigerado, ya sea mi casa en verano o el gabinete de mi heladera. Eso es el objetivo de un refrigerador. Y el objetivo de una bomba de calor no es ese. El objetivo de una bomba de calor es tirar calor a un ambiente que está caliente. Entonces, si ustedes tienen un equipo de aire acondicionado en sus casas, que es frío-calor, el equipo en invierno lo prenden en modo calor, para que les tire calor adentro del ambiente, lo que está haciendo es trabajando como bomba de calor. Es decir, que ahora el motor, o sea, tiene todo un sistema de válvulas para que funcione al revés, y lo que está haciendo es sacar calor de afuera, que capaz que hace 3 grados, está sacando, o menos, está sacando calor del ambiente externo, de la calle, y lo está tirando adentro de sus casas que está a 20 grados centígrados. Bueno, acá está el ejemplo. O sea, afuera hace 4 grados y adentro de sus casas hace 20. La bomba de calor lo que hace es sacar calor del ambiente exterior, de la calle, que hay 4 grados, y tirarlo dentro de sus casas. Ahora, si nosotros aplicamos el primer principio, el calor tiene que ser igual al trabajo. Por lo tanto, ¿qué me queda? Que el calor que tira dentro de sus casas es los 5 kilojoules, por ejemplo, que sacó de la calle, más los 2 kilojoules que consumió el motor eléctrico. Es decir, si el motor eléctrico le está gastando, por decir algo, 2 kilowatts, adentro de su casa no le está entrando 2 kilowatts, le está entrando los 2 kilowatts que gasta el motor más lo que puede bombear desde afuera. En definitiva, eso se mide con un índice que se llama COP, que es Coefficient of Performance. Coefficient of Performance. Acá, que básicamente es esto, ¿no? Es decir, yo tengo
En un refrigerador, el COP del refrigerador es la salida deseada sobre la entrada requerida. ¿Cuál era la salida deseada en el refrigerador? Es lo que yo saco de adentro de la heladera. Eso es lo que yo deseo. El QL, lo que estoy sacando de adentro de la heladera. Entonces, en el refrigerador, la salida deseada es el QL, lo que yo saco de la heladera. Y lo que requiere es lo que gasto, lo que está enchufado en la electricidad. Es el trabajo que me gasta el motorcito. Ese es el COP de un refrigerador. Ahora, el COP de una bomba de calor es la salida deseada, pero ahora la salida deseada, ¿cuál es? Lo que meto adentro de la casa, cuando está trabajando como bomba de calor. Es los 7, no es el QSUBEL, es el QSUBH. Entonces, el COP de la bomba de calor es la salida deseada sobre el trabajo requerido, que es el trabajo del motor. Es decir que el COP de la bomba de calor siempre es más grande que el COP del refrigerador, porque el QSUBH es más grande que el QSUBL. Bueno, Profe, sí, esto sería, por ejemplo, cuando uno compra una heladera que viene con una fichita pegada que dice eficiencia A, B, C, D. O sea, serían sí, clasificaciones usadas con esto, digamos. bueno, no, en realidad esa clasificación energética, fíjate que no está solo en la heladera, está en los lavarropas, esa clasificación energética está relacionada, sí, de alguna manera, supongo que en el caso de un equipo frigorífico lo deben tener en cuenta según el valor del estándar del COP, por ejemplo. No sé cómo lo clasifican en un, por ejemplo, en otro electrodoméstico. Pero sí, es la eficiencia energética es no sé de vuelta, no sé cuál es el estándar o quién normaliza que sea A o que sea B. Pero sí, obviamente, si vos tenés una máquina que tiene un mejor COP, vas a tener una máquina que gasta menos energía eléctrica. Mejor dicho, gasta menos energía eléctrica, depende obviamente del tamaño de la máquina, tiene un mejor rendimiento. El COP es una medida análoga al rendimiento de la máquina térmica. O sea, en la máquina térmica hablábamos de rendimiento o eficiencia o eficiencia térmica, ¿se acuerdan? Rendimiento térmico o eficiencia térmica. Eso era en la máquina térmica. En la máquina frigorífica hablamos de COP. ¿Está? Está perfecto. Profe, Sí, y en la bomba de calor, vos ponele, trabajo entregás 2 kilojoules. Y sí. está bien que tomás 5 kilojoules de afuera, pero en sí si vos entregas 2 después estás recibiendo 7, como que mucho más efectiva en ese caso. Y Ese caso. claro, porque vos estás entregando. O sea, si vos usaras una resistencia eléctrica, si te pusieras una estufa de cuarzo, esa que se pone incandescente, o un caloventor para calentarte, ahí estarías usando los 2 kilojoules que gasta el de la electricidad, son los 2 kilojoules que te lo va a tirar dentro del ambiente, nada más. ¿Tá? O sea, si el caloventor gasta 1500 watts, te va a tirar 1500 watts y un watt más. Ahora, la ventaja de la bomba de calor es que vos gastás, por ejemplo, 2 kilowatts, pero dentro de tu casa tira 7. Obviamente que es mucho más eficiente una bomba de calor que una resistencia eléctrica. No sé si por ahí va ahí tu pregunta. Sí, sí, era más o menos eso. Bueno, igual, medio como que, digamos, bienvenido sea todo lo que agarren de esto, digamos, pero lo que quería explicar la diferencia entre una máquina térmica y una máquina frigorífica. Con eso ya me conformo, digamos. Entiendan que en la máquina térmica saco trabajo a expensas de un intercambio de calor entre una fuente caliente y una fuente fría. Y en la máquina frigorífica es al revés. Le entrego trabajo para que me pase calor de una fuente fría a una fuente caliente. Eso sería lo que por ahí tenemos que rescatar de todo esto. Bueno, acá hay un ejemplo de una heladera.
dice que el compartimiento de comida de un refrigerador, que se muestra en la figura, bueno, ahí está, se mantiene a 4 grados centígrados. Al extraer calor de este a una tasa de 360 kJ por minuto, ¿no? O sea, es trabajo o calor sobre el tiempo, me da potencia, ¿no? Si la entrada de potencia requerida es de 2 kW, determine el coeficiente de desempeño, o sea, el COP, y la tasa de rechazo de calor hacia la habitación que aloja al refrigerador, es decir, cuánto calor va a parar al ambiente. Este Kusubache es lo que me pregunta, el Kusubache y el COP. Entonces, dice, bueno, el COP de un refrigerador es el QSUBL sobre el trabajo. El QSUBL es el calor que yo saco del refrigerador, que son 360 kJ sobre minuto. Y el trabajo que gasta el motorcito es de 2 kW. Bueno, acá pone la equivalencia entre kilowatt y kilojoule sobre minuto por las unidades y le da 3. Ese es el COP del refrigerador. ¿Está? Quiere decir que 3 veces lo que consume de trabajo es lo que me saca del refrigerador. El triple de lo que me consume en trabajo, que son 2 kW, es lo que me entrega del calor que me extrae del freezer. Y después me pregunta cuál es Kusubache. Bueno, Kusubache menos QSUBL sería L, trabajo. O sea que de ahí despejo y me queda que Kusubache es QSUBL más W, o sea 360 más 2, me da 480 kJ por minuto. Ese es el calor que estoy tirando al ambiente. Obviamente, al ambiente estoy tirando el calor que saco de adentro de la heladera más el trabajo que gasta el motor de la heladera. Todo eso me va a parar dentro de la cocina, en definitiva. ¿Está? Lo que saco de adentro de la heladera y lo que está consumiendo el motor, todo me lo va a parar adentro de la cocina. Bueno, no sé si se entendió. Bien, entonces, ¿para qué me metí con esto del ciclo frigorífico y de la máquina frigorífica? Para hacer otro enunciado del segundo principio, que es el enunciado de Clausius. Obviamente que es tan válido como el de Planck, ¿no? Porque, o sea, los dos enunciados son del mismo principio. ¿Qué dice Clausius? Clausius dice, es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo, o sea, haciendo ciclos, sin que produzca ningún otro efecto que la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. ¿Qué dice Clausius? Yo no puedo inventar una máquina térmica que saque calor de la fuente fría, lo tire a la fuente caliente y no requiera nada. ¿Está? Es decir, en definitiva, Clausius está diciendo, yo no puedo poner la taza arriba de la mesa y que se caliente sola. ¿Está? En medio algo va a tener que entregar para que se caliente. Eso es la segunda ley vista según Clausius. ¿Está? Entonces, según Planck dice, no es posible una máquina térmica que transforme todo el calor en trabajo. Es decir, Planck lo ve desde el punto de vista de la máquina térmica. Y Clausius lo ve desde el punto de vista de la máquina frigorífica. Porque si yo sacar calor de un espacio frío y tirarlo a un espacio caliente sin invertir nada. ¿Se entendió este otro enunciado? Sí, sí, se entendió. Bueno. Bueno, había una pregunta que ya hace rato, pero calculo que fue lo que hablamos, ¿no? Porque me habían preguntado del calor del motor. Bueno. Bueno, hay unas equivalencias, obviamente, entre los enunciados, hay muchas demostraciones, que obviamente las pueden buscar en la bibliografía, desde el punto de vista por ahí de desarrollo matemático, para demostrar la equivalencia entre los enunciados, es decir, que un enunciado lleva a otro y viceversa. Acá podemos tratar de verlo un poco gráficamente, ¿no? Para hacerlo rápido y sencillo, es decir que, por ejemplo, si lo vemos en la imagen de la izquierda, ¿no?
estaríamos diciendo que yo tengo un refrigerador que saca Q sub L de, o sea, esto sería una máquina frigorífica, ¿no? Máquina frigorífica. Saca Q sub L de la fuente fría y va a tirar a la fuente caliente Q sub H más Q sub L. ¿Está? Pero para hacer eso va a consumir un trabajo. Va a consumir un trabajo. Ahora bien, ese trabajo, ¿de dónde lo saco? Lo puedo sacar de una máquina térmica. ¿Está? Una máquina térmica que consuma Q sub H y que todo ese Q me lo entregue, lo transforme en trabajo. De manera tal que Q sub H de acá se simplifica con Q sub H de acá y yo lograría una máquina frigorífica que me saque Q sub L de la fuente fría y me tire Q sub L a la fuente caliente. Pero ¿qué pasa? Que esta máquina térmica que estoy poniendo acá no cumple con el enunciado de Planck, porque me estaría diciendo que tengo una máquina térmica que transforma todo el calor en trabajo, es decir, con un rendimiento del 100%, y esto no es posible. ¿Está? Ahora, esto mismo, si lo vemos, si yo simplifico el Q sub H de acá con el Q sub H de acá, me quedaría un refrigerador que saca Q sub L de la fuente fría y me entrega Q sub L a la fuente caliente, sin recibir trabajo ni nada de ningún lado. Y esto está contradiciendo el enunciado de Clausius. Es decir que, en este caso, teniendo el mismo problema, agregándole y sacándole la máquina térmica, en este caso contradijo el enunciado de Planck y acá el de Clausius. De todas maneras, esto es algo esquemático, no estoy demostrando nada, ¿no? Por eso les decía, hay demostraciones que las pueden buscar en la bibliografía y que lo pueden encontrar. Bueno, enunciamos esto y después hacemos una pausita. Transformaciones reversibles e irreversibles. Es decir, una transformación es irreversible si luego de ocurrida no es posible restituir al sistema y además al medio a sus condiciones iniciales. Si esto fuera posible, la transformación sería reversible. A ver, ¿qué está diciendo? Si yo tengo un sistema y hago una transformación, lo llevo del estado 1 al estado 2. Llevar al sistema del estado 1 al estado 2, el medio sufre una transformación que va de A a B. Ahora, si yo retorno el sistema de 2 a 1, ¿qué quiere decir? Que el delta U del sistema vale 0. Estaría haciendo un ciclo, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasó? Para llevar el sistema de 2 a 1, el medio fue de B a C, no quedó en A. Entonces, el sistema volvió al estado inicial. Partió de 1 y volvió a 1. Pero el medio partió de A y terminó en C. Entonces, el proceso este es irreversible, porque pude restituir al sistema al estado inicial, pero al medio no. Para que fuera reversible, tanto el sistema tendría que salir de 1 y volver a 1, como el medio tendría que salir de A y volver a A. Es decir, si el sistema sufre un cambio de estado, entonces el medio también sufre una transformación. Eso ya lo sabemos, ¿no? Si al volver el sistema a 1 y el medio no vuelve a A, la transformación es irreversible. Ahora bien, todo hecho físico real y todo hecho químico real es irreversible. No hay ningún proceso en la naturaleza que sea reversible. Todos los procesos son irreversibles. Es decir, yo produzco un cambio en un sistema, lo llevo de un estado 1 a un estado 2 y lo vuelvo a llevar al estado 1, bueno, en el medio no volví nunca a volver a estar en el estado inicial. Esto en la naturaleza es así, digamos, es totalmente irreversible, no hay procesos reversibles. Bueno, básicamente hay muchos, algunos
causas de irreversibilidad, digamos, porque por ahí algunos, adelanto, la viscosidad, por ejemplo, la incluyen como parte del rozamiento. Pero bueno, básicamente, si lo vemos por separado, una de las causas es el rozamiento. Es una de las causas de irreversibilidad. Es decir, en todo lado, como les decía hace un rato, hay rozamiento, ¿no? Abro una puerta, las bisagras tienen rozamiento. Yo camino y fricciono contra el piso. Bueno, siempre hay rozamiento. Entonces, si hay rozamiento, hay generación de trabajo en calor. Como sabemos que el trabajo es algo de mayor calidad que el calor, estoy haciendo un proceso irreversible. Es decir, de trabajo generé calor, pero yo ya sé que de ese calor no voy a poder volver al trabajo original. Es decir, veamos el ejemplo. Un ejemplo. Tengo un peso, ¿no? En un estado 1, con un cierto peso, y lo voy a desplazar una cierta distancia a ponerlo en un estado 2. Es decir, produzco un cambio de estado, de 1 a 2. Para ir de 1 a 2 y desplazarlo a esta distancia D, tuve que vencer la fuerza de roce. La fuerza de roce que es mu por n, ¿no? Mu por el peso. Por lo tanto, va a haber un trabajo que va a ser negativo porque el medio lo hace sobre el sistema, que va a ser igual a menos mu por P, la fuerza de roce, por D, la distancia. Fuerza por distancia es el trabajo. ¿Ah? Entonces, trabajo que el medio debe realizar, SL, para llevar el cuerpo de 1 a 2. Ahora bien, ¿en qué se va a transformar ese trabajo? Hoy lo dijimos hace un rato, en calor. Es decir, el cuerpo se va a calentar. Es decir, ese trabajo le va a dar calor al cuerpo y el cuerpo va a aumentar su temperatura. Es decir, que la temperatura T2 va a ser mayor que la temperatura que tenía en 1. Ahora bien, ese calor, ese exceso de temperatura que se generó por la fricción, va a terminar siendo calor que el sistema le va a devolver al medio. Es decir, el medio hizo un trabajo L para desplazar al cuerpo, y después el cuerpo le devuelve al medio un calor igual al trabajo. Es decir, por ejemplo, el cuerpo se encuentra en la posición 2 en lugar de la... ¿Qué cambios hubo? El cuerpo se encuentra en la posición 2 en lugar de la posición 1. Ahí ya hay un cambio en el sistema. No es el mismo sistema que antes. El medio que rodea al cuerpo suministró un trabajo L, pero a expensas de haber entregado ese trabajo L recibió un calor Q, ¿no? Es decir, el medio entregó un trabajo L y recibió un calor igual, de misma magnitud, pero en otro tipo de energía, en forma de calor, y él lo había entregado en forma de trabajo. Y el cuerpo está en el punto 2. Entonces, no está ni el sistema ni el medio en iguales características. Ahora bien, tratemos de a ver si es reversible, perdón. Tendríamos que, para que sea reversible, tendríamos que retrotraer los cambios en el sistema sin producir tampoco cambios en el medio. Entonces, ¿puedo desplazar el cuerpo de 2 a 1? Sí. O sea, el medio ahora puede agarrar el cuerpo de 2 y volverlo nuevamente a 1. Es decir, que ahora el medio va a agarrar este cuerpo que está en 2 y lo lleva de vuelta hasta 1. Para llevarlo de 2 a 1 tiene que volver a hacer otro trabajo L. Desplazar el cuerpo de 2 a 1, entonces el medio debe nuevamente hacer un trabajo L. Luego, ese trabajo L va a aumentar la temperatura del cuerpo y a la larga se va a terminar transformando de vuelta en Q. Entonces, ¿el sistema volvió al estado original? Sí, el sistema volvió al estado 1, está tal cual igual. Ahora, el medio, ¿volvió al estado original? No, porque el medio entregó 2 veces trabajo y recibió 2 veces calor. Y nosotros sabemos que el calor es una energía de menor calidad que el trabajo. Entonces ahora yo necesitaría una máquina térmica que operando con una única fuente transforme todo ese calor en trabajo.
Y sabemos que eso no es posible, porque me contradice el enunciado de Planck. Es decir, yo no puedo tener una máquina térmica que me transforme todo este calor de vuelta en trabajo, porque estaría violando el enunciado de Planck. Entonces no se puede volver al medio al estado original. El sistema sí lo volvía al estado original, pero el medio no. Entonces se dice que al medio le saqué 2 veces, le saqué trabajo y le devuelvo calor, en definitiva. Y ese calor yo no lo puedo volver a transformar en trabajo. Por lo tanto, el proceso de fricción es irreversible. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, se entendió, profe. Bueno, si no, consulten, por favor. Otro proceso es la viscosidad en los fluidos. Otra causa, perdón, de irreversibilidad. Que en definitiva, la viscosidad, está bien, ustedes todavía no vieron fluidos, pero por ahí de química o de física, algo, la viscosidad en definitiva es rozamiento. Es decir, que por eso hay algunos autores que la viscosidad lo toman como la misma causa de irreversibilidad, porque en definitiva es rozamiento, y hay otros que lo toman como una causa aparte. Otra causa es resistencia de conductores eléctricos. Esto es obvio, digamos. Es decir, si yo hago circular una corriente eléctrica por un conductor, por cualquier cable que a ustedes se les ocurra, van a tener una generación de calor por efecto Joule, ¿no? Es decir, ese cable tiene una cierta resistencia, por lo tanto va a haber una potencia, P, ¿no? Que va a ser igual, no me acuerdo si es B sobre R cuadrado o B por R cuadrado. Bueno, ustedes lo deben tener más fresco que yo, me parece que es I sobre R cuadrado, ¿no? I cuadrado por R, pero Bueno, creo que con equivalencia es lo mismo. I cuadrado por R es... O tiene B que cuadrado, hablar- o B sobre R cuadrado. Claro. Entonces, bueno, B sobre R cuadrado. Bueno, yo sabía que estaba algo ahí. Igual, obviamente, tendríamos que ver las unidades y ver si nos da, pero para no perder tanto tiempo, bueno, B sobre R cuadrado. Entonces, si tengo una diferencia de tensión, va a circular una corriente eléctrica por un conductor, ese conductor tiene una cierta resistencia, por lo tanto, la diferencia de tensión por la resistencia del conductor me va a generar una potencia que Profe, será es B I cuadrado sobre R. B cuadrado. Bueno, volvemos a borrar. Los de física voy a desaprobar física. Digan que la cursé hace unos cuantos años, pero bueno. Bueno, entonces esa potencia ¿qué es esa potencia? Es calor que por efecto Joule que se va a ir en el conductor. Ahora, ¿yo podría ese calor de vuelta transformarlo en el 100% en energía eléctrica? No. Es decir, la energía eléctrica pasó por un conductor y generó calor por efecto Joule. Ese calor que generó, yo lo podría del medio devolvérselo al sistema, que en este caso sería el cable, y transformarlo en energía eléctrica. No. Entonces, este es otro efecto otra causa de reversibilidad. La histéresis magnética, en el magnetismo, lo mismo. La difusión de los gases, es decir, yo tengo 2 recipientes, ¿no? Por ejemplo, un sistema que está compuesto por 2 recipientes. Uno tiene un gas A y el otro tiene un gas B. Mejor dicho, vamos a hacerlo mejor. Tengo un tabique en el medio que me divide los dos gases, A y B. El sistema son la suma de las 2 masas, de A y de B. Ahora saco el tabique, lo abro, lo uno acá, le hago un puente. ¿Qué va a pasar? Va a haber una difusión entre el gas A y el gas B, es decir, que ahora voy a tener una mezcla de A más B. Ya no voy a tener A por un lado y B por el otro lado. ¿Está? Entonces, mi sistema era A y B. Ahora saqué el tabique y tengo A más B. Ahora, yo quiero volver a mi estado original. ¿Puedo volver a mi estado original? Sí, el medio por ahí hace algo, por ejemplo, y vuelvo a tener A y B. Pero el medio gastó algo para hacerlo y ya no lo puedo reponer a su estado original. No sé si se entiende. Pero digamos, yo tengo un recipiente dividido en 2 partes con A y B.
Si yo saco el tabique del medio, ahora tengo una mezcla de A más B. Si yo quiero volver a tener A por un lado y B por el otro, el medio va a tener que hacer algo sobre ese sistema. Es decir, voy a volver a tener el sistema A y B, pero el medio invirtió algo. Entonces el medio no vuelve a su estado original. Por eso es otra causa de irreversibilidad. Y otra es la transferencia de calor. Vemos esto y ya hacemos una pausa. Es decir, la transferencia de calor es otra de las causas de irreversibilidad. Por ejemplo, yo tengo un cuerpo A y un cuerpo B. El cuerpo A está a mayor temperatura que el cuerpo B. Los pongo en contacto, los apoyo uno sobre el otro. Obviamente que va a haber una transferencia de calor del de mayor temperatura al de menor temperatura. Esto lo vamos a ver también entre un par de clases. Q. Ahora, ¿qué pasa? A y B quedan a una temperatura intermedia. ¿No? No quedan ni ATA ni ATB, quedan ATM, una temperatura intermedia. Entonces yo podría poner una máquina frigorífica que el sistema, el medio, perdón, le entregue trabajo y le saque calor a el cuerpo B y se lo entregue al cuerpo A. Pero la máquina frigorífica le va a entregar el calor Q que le tuvo que sacar del cuerpo B más L. Es decir que ahora B me va a quedar igual que antes, me va a quedar a la temperatura TB. B me va a quedar a TB. Pero A me va a quedar a TA', que es más alta que TA, porque le entregué Q más L, no le entregué Q solo, le entregué Q más L. Bueno, no importa, lo dejo A ahí al ambiente y A le va a entregar, se va a enfriar y lo dejo un cierto tiempo hasta que le entrega al medio un calor igual a L. Y su temperatura va a descender porque le entrega el calor al medio y va a pasar de TA' a TA. Bueno, ahora, ¿cómo me quedó el sistema? B me quedó ATB, igual que antes. Acá, ¿no? ATB. Y A me quedó ATA, que es la misma temperatura que antes. Es decir, el sistema me quedó igual que antes. Pero ¿qué pasó? El medio le entregó L a la máquina frigorífica y recibió Q. Entonces, el sistema logró volver al estado original, pero el medio no. El medio entregó trabajo y recibió calor. ¿Está? Y si entregó trabajo y recibió calor, no estaría cumpliendo con el enunciado de Planck. ¿Está? Porque no lo puedo volver, ese calor no lo puedo transformar todo en trabajo, porque si no estoy violando el enunciado de Planck. ¿Se entendió este ejemplo? ¿Alguno tiene una duda? ¿Lo vieron? Porque Sí, creo que se entendió, profe. bueno. Bueno, hacemos una pausa acá, chicos. Piensen, si les surge alguna duda, me la preguntan ahora cuando volvemos a la pausa. Si quieren, pausa. Paramos 10 minutos, si no lo hacemos tan largo. 8 y 20, son hasta 8 y 35. ¿Estamos de acuerdo? Listo, gracias, profe. Sí, De profe. nada. Sí, profe.
Bueno, chicos, continuamos. ¿Se escucha? Sí, profe, Sí, se profe. escucha. Buenísimo, gracias. Bueno, entonces, ese mismo criterio que hablamos de reversibilidad y irreversibilidad, obviamente que lo podemos aplicar, perdón, a las máquinas térmicas. Es decir, podemos decir que una máquina térmica reversible puede trabajar en los dos sentidos y es una máquina totalmente ideal. Es decir, ninguna máquina real podría trabajar en los dos sentidos, intercambiando los mismos calores. Es decir, ¿qué quiere decir? Que una máquina térmica reversible, si le entrega una fuente caliente que está a una temperatura T1, una cantidad de calor Q1, ella va a entregar al medio una cantidad de trabajo L y una cantidad de calor Q2 a la fuente fría que está a una temperatura T2. Ahora, si a la máquina térmica le entrego un trabajo L, o sea, si el medio le entrega al sistema, que es la máquina térmica, un trabajo L, la máquina térmica debería poder sacar de la fuente fría Q2 y entregarlo a la fuente caliente Q1. Es decir, exactamente las mismas cantidades en un sentido o en el sentido contrario. Eso sería una máquina térmica reversible, que pudiera funcionar en los dos sentidos con el mismo rendimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es algo totalmente ideal. Perdón, me fui para el otro lado. Es algo totalmente ideal. En la realidad, ninguna máquina térmica es reversible. Todas las máquinas térmicas son irreversibles. ¿Por qué? ¿Qué hay en todo mecanismo? Que es la primera causa de irreversibilidad. Ya sé Pérdida. ¿Eh? Pérdida. Fricción. Claro, hay fricción, digamos, o sea, hay roce, siempre hay roce en cualquier mecanismo. Entonces, obviamente, nunca puede ser reversible porque siempre va a haber pérdida. Pérdida o fricción, está bien. Bueno, hay un ciclo, por ahí, acá, digamos, ciclos termodinámicos de máquinas térmicas, vamos a ver de vuelta en la segunda parte de la materia, ¿no? Pero este ciclo lo vamos a ver acá porque es reconocido, digamos, como el ciclo reversible más conocido, que obviamente es un ciclo ideal, por eso es un ciclo reversible, si no, no podría serlo, que es el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot fue propuesto en el año 1824 por un ingeniero francés, Sadi Carnot. Y esa máquina térmica, que obviamente es totalmente teórica, opera bajo ese ciclo y se llama máquina térmica de Carnot. El ciclo de Carnot se compone de 4 procesos reversibles. 2 procesos a temperatura constantes y 2 procesos a calor constante. Si nosotros dibujamos en un diagrama presión-volumen, un diagrama de Clapeyron, perdón, podríamos ver que el ciclo de Carnot, bueno, no sé, perdí unas figuras que tenía acá abajo. No sé qué pasó. Bueno, tenía acá unos dibujos, no sé por qué no están. El ciclo de Carnot, básicamente, ¿en qué consiste? Consiste, primero, en una expansión a temperatura constante, por eso se dice isotérmica. Es una expansión porque la presión va cayendo. A ver, pero voy a salir de la presentación a ver si... Acá está la imagen, ¿por qué no me la deja mostrar? Profe, si yo abrí el PowerPoint en una ventana y me aparecen algunas otras cosas en la parte del teorema de Carnot. Capaz lo Sí, quiere lo que abrir pasa es desde que ahí. no, yo esto lo cambié este año. Y Ah, el que está puesto ahí todavía es el del año pasado, pero no sé por qué no me deja ver la imagen que cargué hoy. Pero bueno.
Listo, ya está. Lo vemos sin la imagen, no importa. Uy. Al principio. Después le subo la versión esta actualizada. Entonces, les decía que está compuesto por dos procesos a temperatura constante y dos procesos sin entrega de calor, es decir, adiabáticos. Primero tengo una expansión que va desde 1 a 2 a temperatura constante, que la temperatura es la temperatura de la fuente caliente. Ahí hay una entrega de calor desde la fuente caliente al ciclo, al sistema. Luego hay una expansión, pero ahora en forma diabática, es decir, sin entrega de calor, pero sí con variación de temperatura, en donde la temperatura cae desde la temperatura de la fuente caliente hasta la temperatura de la fuente fría. Ahora se invierte el proceso, ya no es un proceso de expansión, sino que empieza la compresión del fluido operante. En ese proceso de compresión paso de un estado 3 a 4, en donde en esa compresión hay una cedencia de calor a temperatura de la fuente fría constante, TL constante, al medio. Y después de 4 a 1 termina el proceso de compresión en forma diabática, es decir, sin entrega de calor. Y ahí se produce la variación de temperatura desde la temperatura de la fuente fría hasta la temperatura de la fuente caliente. Es decir que, por lo que vimos, ya en las primeras clases, cuando vimos el diagrama de Clapeyron, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de procesos, cuando vimos expansiones y como la que le llamábamos trabajo de frontera y demás, el área debajo de la curva presión-volumen es el trabajo. Entonces, todo esto es el trabajo que me entrega el sistema al medio en la expansión. Y todo esto es el trabajo que el medio le tiene que entregar al sistema en el proceso de compresión. De manera tal que la diferencia entre el trabajo que le tiene que entregar el sistema, que entrega el sistema al medio, en la expansión, y el trabajo que le tiene que entregar el medio al sistema en la compresión, me da lo que está encerrado acá adentro, que es el trabajo neto, el trabajo del ciclo. Obviamente, si ese área que está ahí sombreada no existiera, no sería una máquina térmica, ¿no? La máquina térmica me da trabajo, a expensas de intercambiar calor con la fuente caliente y la fuente fría. Bueno, básicamente este es el ciclo de Carnot. Lástima que, bueno, no tengo acá los dibujitos, después los vemos igual en un par de clases, cuando veamos el ciclo de Carnot de nuevo. Pero bueno, los perdí en el camino. No quiero entrar ahora a buscarlos, tener que ir al libro de vuelta y vamos a perder tiempo. Ese es el ciclo. Ahora, el teorema de Carnot, que es lo que vamos a ver, vimos obviamente que la imposibilidad de transformar todo el calor, en trabajo, digamos, visto por el segundo principio de la termodinámica, es decir, que es imposible transformar todo el calor en trabajo, eso lo dice Planck, lleva al concepto de rendimiento térmico. Es decir, que el rendimiento térmico es el calor invertido sobre el trabajo obtenido sobre el calor invertido. Habíamos dicho, si este rendimiento térmico diera 1, estaría violando la segunda ley de la termodinámica, precisamente el principio de Planck. Entonces, el rendimiento térmico es el trabajo obtenido en función del calor invertido. El trabajo obtenido es Q1 más Q2 sobre Q1, o lo que es lo mismo, 1 más Q2 sobre Q1. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Entonces, el teorema de Carnot dice, todas las máquinas térmicas reversibles que funcionan intercambiando calor únicamente con un mismo par de fuentes, T1 y T2, tienen el mismo rendimiento térmico. Es decir, que no importa qué máquina térmica sea, si es reversible y las fuentes tienen la misma temperatura, 1 y 2, los rendimientos tienen que ser iguales.
toda máquina térmica tendrá un rendimiento menor o igual que el de la máquina térmica reversible que funciona entre las mismas fuentes. Y lo otro que dice es que el rendimiento de una máquina térmica real, que es irreversible, siempre va a ser menor que el rendimiento de la reversible. Es decir, acá podemos ver gráficamente lo que está diciendo el teorema de Carnot. Tengo una fuente caliente, AT1, tengo una fuente fría, AT2, tengo dos máquinas térmicas reversibles, MTR1 y MTR2. A la máquina térmica R1, 1 le entrego Q1, ella cede un calor Q2 a la fuente fría y un trabajo L al medio. La máquina térmica reversible 2 le entrega la fuente caliente un calor Q1', esta devuelve a la fuente fría, es decir, al medio, un Q2', y a su vez le devuelve al medio un trabajo L'. Entonces, por el teorema de Carnot, el rendimiento de la máquina térmica reversible 2 tiene que ser menor o igual al rendimiento de la máquina térmica reversible 1. Y también el rendimiento de la máquina térmica reversible 1 tiene que ser menor o igual al rendimiento de la térmica reversible 2, porque son las dos reversibles. De ahí, obviamente, se tiene que cumplir que el rendimiento entre todas las máquinas térmicas reversibles sea el mismo. Siempre que operen con el mismo par de fuentes. Bueno, acá también es lo mismo, el teorema de Carnot expresado por ahí con otras palabras, por ahí para tratar de reforzar el concepto. Dice, la eficiencia de una máquina térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia de una máquina reversible que opera entre los mismos dos depósitos. Depósitos se refiere a las fuentes, ¿no? Es decir, que el rendimiento de la máquina térmica irreversible siempre va a ser menor que el rendimiento de la máquina térmica reversible. Y lo otro dice, las eficiencias de las máquinas térmicas reversibles que operan entre los mismos dos depósitos son las mismas. Es decir, si esta es reversible y la 2 y la 3 son reversibles, los rendimientos térmicos son iguales. Por lo tanto, uniendo esto con esto, me dice que el rendimiento térmico de una máquina térmica cualquiera siempre va a ser menor o igual al rendimiento de la máquina térmica reversible, que opera entre las mismas fuentes. Bueno, yo no lo demostramos acá en clase, de dónde viene esto, de dónde sale, pero básicamente si uno trata de no cumplir esto, digamos, se viola por alguna manera el segundo principio de la termodinámica. Entonces, de ahí se parte con la demostración de que se cumple esto, que es los principios de Carnot. Es decir, que el rendimiento térmico es igual, esto ya lo venimos viendo ya un montón de veces, ¿no? 1 menos QL sobre Q sub H. Para las máquinas térmicas reversibles, la relación de transferencia de calor se puede reemplazar por la de temperaturas absolutas de los depósitos. Entonces, la eficiencia de la máquina de Carnot o de cualquier máquina reversible, siempre se habla de la máquina térmica de Carnot porque, digamos, es el ciclo reversible por excelencia, ¿no? Porque es quizás uno de los primeros y el más estudiado. Se convierte en que el rendimiento térmico de una máquina reversible es 1 menos la temperatura de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente caliente. Y acá nos damos cuenta de eso que estábamos diciendo recién, es decir, que el rendimiento térmico de la máquina térmica reversible solo depende de la temperatura de las fuentes. Esto es el rendimiento térmico del ciclo de Carnot. Básicamente se lo conoce así, pero es el rendimiento térmico de cualquier máquina reversible. ¿Qué quiere decir? Que cualquier máquina real, que es irreversible, va a tener un rendimiento menor a ese. Supongamos, yo hago la cuenta entre dos fuentes no vamos a hacer ahora los números, supongamos que la fuente caliente vale 1000 grados centígrados y la fuente fría vale 100 grados centígrados. Entonces me quedaría 100 sobre 1000, esto me da 0,1, ¿no? 1 menos 0,1 me daría 0,9.
Es decir, que el rendimiento de la máquina térmica reversible, que opera entre 1000 y 100, me da 0,9. Por lo tanto, cualquier máquina real va a tener un rendimiento menor a este. No va a existir una máquina real que tenga un rendimiento mayor a 0,9. Supongamos que ahora se nos cae la temperatura de la fuente caliente. En vez de usar una fuente caliente de 1000 grados centígrados, uso una fuente caliente de 500 grados centígrados, ¿no? Entonces, ahora me queda 100 dividido 500, me queda 0,2. 1 menos 0,2 me da 0,8. ¿Qué quiere decir? Que el rendimiento de la máquina térmica reversible que opera entre 500 y 100 es del 80%. Por lo tanto, cualquier máquina real que yo tenga va a tener un rendimiento menor a 0,8, al 80%. Si opera entre las 500 y 100, obviamente. Bueno. Moraleja. Moraleja. Si yo quiero mejorar el rendimiento de cualquier máquina térmica, tengo que bajar la temperatura de la fuente fría o subir la temperatura de la fuente caliente. Obviamente, bajar la temperatura de la fuente fría es prácticamente siempre imposible, porque si yo estoy refrigerando en mi auto, digamos, la temperatura de la fuente fría va a depender del día. Es decir, va a andar entre 4 grados bajo cero y 40 grados en verano, qué sé yo. Pero va a rondar ahí, ¿no? Yo no voy a cambiar la temperatura de la atmósfera. O el barco que está yendo a pescar acá en la plataforma toma del mar la temperatura del océano que está a 16 grados, o sea, la fuente fría no la voy a poder corregir. Lo que sí puedo trabajar es con la fuente caliente, es decir, tratar de que la fuente caliente, si los materiales me lo permiten, sea lo más alta posible, de manera tal de mejorar el rendimiento térmico. ¿Está? Es decir, el rendimiento térmico lo voy a poder manejar tratando de aumentar la temperatura de la fuente caliente. Que de vuelta, está limitada por la calidad de los materiales. Bueno, rendimiento térmico de la fuente, bueno, esto es lo que le estaba diciendo recién. Esta relación se denomina eficiencia de Carnot, porque la máquina térmica de Carnot es la máquina reversible mejor conocida. Y esta es la eficiencia máxima que puede tener una máquina térmica que opera entre los dos depósitos a esas energías, TL y TH, lo que le estaba diciendo recién. Bueno, acá hay otro ejemplo, obviamente 1000 grados centígrados, 1000 grados Kelvin, la temperatura. Ah, ojo, esto siempre es en temperaturas absolutas, ¿eh? Es decir, acá no puedo poner grados centígrados como TL y TH, tengo que pasarlo a grados Kelvin. Es las temperaturas absolutas. Entonces, si tengo una fuente caliente de 1000 grados Kelvin y una fuente fría de 300 grados Kelvin, bueno, hacemos la cuenta, me da que el rendimiento vale 70%. Bueno, este rendimiento, si el fluido operante tiene que ser un gas perfecto. En general se considera la fuente fría natural para una máquina, el aire ambiente, bueno, esto ya se lo estuve diciendo. Como a mayor temperatura de la fuente caliente aumenta el rendimiento, se dice que el calor entregado por una fuente de mayor... Está bien. En general, cuando uno tiene una fuente caliente de mayor temperatura, se dice que el calor es de mayor calidad. Es decir, si yo tengo una fuente de 1000 grados centígrados, por decir algo, y una fuente de 1200 grados centígrados, el calor entregado por la fuente de 1200 se dice que es de mayor calidad. ¿Por qué? Porque me va a dar un rendimiento más alto. Por más que le entregue la misma cantidad de calor, me va a dar un rendimiento más alto. Profe, Sí. ¿ahí es más o menos? ¿Uno más? ¿T2 sobre T1? Puede ser que T2 es la fuente fría. No, obviamente que es menos. Si no, estos son temperaturas absolutas. En grados Kelvin, esto me da mayor a 1. ¿No? Sería totalmente descabellado, digamos, ¿no? Ya estaríamos, de entrada estaríamos en contra del segundo principio. Es menos, está mal. Bueno, gracias por hacerlo notar. Bueno, y por último, vamos a ver otro teorema que también tiene, que
que ver con las máquinas térmicas, que le va a dar el puntapié para la clase que viene, que es la clase de entropía, que dice que es el de teorema de Clausius, que dice que la suma algebraica de las relaciones entre los calores intercambiados por el sistema, que evoluciona en la máquina térmica, y las temperaturas absolutas de las fuentes de calor, es nula para esas máquinas térmicas. Ojo, temperaturas absolutas, de vuelta, ¿no? Grados Kelvin o grados Rankine. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una máquina, como está acá, una máquina térmica reversible que opera entre Q1, entre una fuente T1, perdón, y una fuente T2, la suma de el calor intercambiado con la fuente caliente dividido la temperatura absoluta de la fuente caliente, más el calor intercambiado con la fuente fría dividido la temperatura absoluta de la fuente fría, me tiene que dar 0 si es reversible. Y si la máquina térmica es una máquina real, es decir, que es irreversible, me va a dar menor a 0 esa suma. Es lo que me está diciendo esto, ¿no? La suma de igual hasta n, donde n es el número de fuentes que puede haber, tiene que ser igual, menor o igual a 0. Esto lo puedo expresar en forma diferencial, como la integral a lo largo de, esto significa que es a lo largo de un ciclo, ¿no? Un ciclo termodinámico, por eso el circulito, de las temperaturas y diferenciales de calor de cada una de las fuentes me tiene que dar menor o igual a 0. No lo tengo acá, pero digamos, esto yo podría, por ejemplo, podría tener algo así, es decir, tener una fuente caliente, que sea T1, y podría tener, por ejemplo, dos fuentes frías. Ustedes ahora cuando hagan los ejercicios, se van a poner canchero con esto, pero van a ver que puedo tener varias fuentes, ¿no? Esta sería T2 y T3. Y voy a tener una máquina térmica que le entrego calor de la fuente caliente, y la máquina térmica me entrega un calor Q2 a la fuente fría T2, y un calor Q3 a la fuente fría T3. O sea, esto sería Q3, sería Q2, esto sería Q1. Y a su vez, la máquina térmica me da un trabajo, ¿no? Es así, no tiene gracia. Por lo tanto, ¿qué dice Clausius? Clausius dice que Q1 sobre la temperatura T1 más Q2 sobre la temperatura T2 más Q2, perdón, sobre la temperatura T3 es menor o igual a 0. Ese es el teorema de Clausius. Bueno, esto les va a servir de puntapié para la clase que viene, como les decía, de entropía. Bueno, ¿se entendió más o menos lo que estuvimos viendo? Creo que en resumen, digamos, enunciamos el segundo principio de la termodinámica, según dos enunciados, uno desde el punto de vista de la máquina térmica, no es posible una máquina térmica que transforme todo el calor en trabajo, y de ahí aparece el concepto de rendimiento, es decir, el rendimiento menor a 1, siempre. Y el otro, desde el punto de vista de la máquina frigorífica, que dice que no es posible una máquina que transfiera calor de la fuente fría a la fuente caliente sin que intervenga el medio, por decirlo de alguna manera, que es el otro enunciado. Y después hablamos de reversibilidad y irreversibilidad, y dijimos que esa irreversibilidad es la que justamente hace que el rendimiento sea menor a 1. Hablamos también de la calidad entre lo que es el calor y el trabajo. Dijimos que el calor es una energía de menor calidad del trabajo porque no es posible a partir de una cierta cantidad de calor obtener todo trabajo. En cambio, al revés sí. De toda una cierta cantidad de trabajo puedo obtener todo calor. Y después, bueno, hablamos de el teorema de Carnot,
en función del ciclo de Carnot, o sea, partiendo del ciclo de Carnot, llegamos al teorema de Carnot, donde dice que el rendimiento de la máquina térmica reversible que operan entre dos fuentes de temperatura, T1 y T2, va a ser para todas las máquinas igual. Y si la máquina térmica es irreversible, el rendimiento tiene que ser menor que si fuese reversible. Y bueno, y por último, vimos el teorema de Clausius, en donde dice que la suma del calor intercambiado con cada una de las fuentes, dividido la temperatura absoluta de la fuente, tiene que ser 0 o menor a 0, según sea reversible la máquina o irreversible. Ahí no toma en cuenta el trabajo, ¿verdad? En el teorema de Clausius. No, Es es indiferente al trabajo. independiente. Es indiferente, sí. Bueno, no sé si tienen dudas de lo que vimos hoy. Yo lo que les quiero volver a repetir, que la clase que la va a dar Nicolás Tenaglia, que también de la cátedra, está con ustedes en la práctica. Supongo que el año pasado lo dio con un video, no sé si este año va a ser lo mismo. Así que si hace eso, le voy a pedir que les avise para que no el jueves que viene no estén a las 7 esperando la teórica, digamos, porque seguramente ya van a tener colgado en el campus la clase, que entre paréntesis no sé si no está todavía del año pasado, por ahí la quiso modificar, no sé, la verdad. Ahora después voy a charlar con él. Pero bueno, eso nada más. Que tengan en cuenta que la clase que viene posiblemente sea un video que no requiera que estén a las 7 frente a la pantalla. Después la otra semana doy yo de vuelta a clase, que así que volvemos a las 7. Bueno, chicos, por mí nada más. No sé si tienen alguna duda de lo que estuvimos viendo. Si no, nos vemos en 15 días. Yo no, profe. Gracias por la clase. Gracias, profesor. Por favor, de nada. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Bueno. Chao, chicos, gracias. Chao, profe.